Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el clima? Y eso fue lo que le preguntamos a Germán Heisenech de la consultora de climatología aplicada. En septiembre arrancó muy bien y nos dio un margen muy importante, porque los primeros 10 días de septiembre fueron excelentes, muy buenas precipitaciones, y eso permitió que la provincia en general quede muy cargada de humedad. Después vinieron 3, 4 semanas, prácticamente un mes, donde llovió, se dieron precipitaciones, pero siempre modestas, siempre modestas. O sea, el resumen de septiembre fue muy bueno en el acumulado, pero la distribución no fue la ideal. Por eso estas lluvias que vinieron justo a principios o sea, la semana pasada, entre el 12 y el 14, fueron muy buenos, muy satisfactorias, porque, digamos, el trigo estaba justo necesitando ese agua, y bueno, la floración de trigo con ese agua prácticamente quedó encaminada. Yo creo que ya no hay demasiada demanda, el trigo ya está prácticamente hecho en ese sentido. Creo que vamos a tener una muy buena producción de trigo en la provincia, mejor que la del año pasado. Eso es una buena noticia. Podría haber, obviamente el trigo no se cosechó, pero digamos, vamos saltando ya los riesgos, ¿no? Primero era que nos falte agua o que haya una helada tardía, que tampoco se vea, con lo cual el agua para la floración estuvo, las heladas no van a estar. Nada, parece que solamente quedaría el infortunio de algún granizo muy tardío en noviembre, como para que complique la campaña triguera, pero en realidad como que el panorama uno podría decir que para trigo es casi ideal. A pesar de que lo que dije antes de que fueron lluvias interesantes las que tuvimos la semana pasada, los totales, ya vamos 20 días de octubre y los totales son pobres. Realmente ahí se ven totales de entre 20 y 40 milímetros, hay alguna franja gris por el departamento de Nogoyá, Paraná. No son, algunos máximos se ven 50, 60, pero estamos a 20, como reitero eso, y la normal de octubre para gran parte de la provincia es un piso de 120 milímetros. O sea que en el mejor de los casos estamos en la mitad de los valores normales, de los valores estadísticos. Por eso reitero el oportunismo con que llegaron esos 30 milímetros de la semana pasada, fueron realmente excelentes. Así que bueno, octubre se encamina como que a quedar un poco flojo de agua, ¿no? Germán, ¿esto ya estamos con un fenómeno La Niña que está presente o no? Sí, se dio, pero está realmente incipiente, débil. Lo que pasa es que todo se termina confundiendo. El fenómeno de La Niña es un fenómeno que obviamente patea en contra, por así decirlo, de las lluvias normales, pero siempre venimos en un contexto donde hubo recuperaciones parciales, independientemente si hubo niña, niño, lo que sea. Venimos de un par de años muy difíciles en cuanto a la distribución de lluvia. O sea, la seca de los ríos del Plata, la bajante del Paraná, no es consecuencia solamente del fenómeno de La Niña. Hay un contexto deficitario de lluvia que escapa un poco al contexto de La Niña. Esta niña particularmente es una niña muy débil, no creo la causante de los faltantes de agua, y particularmente no debemos sorprendernos que en algunos momentos tengamos ventanas húmedas interesantes, pero de todas maneras aquellos que están ya con mucha ansiedad por empezar la siembra de soja van a tener ese agua, ese pulso húmedo justo como para, digamos, arrancar. Y después se ve ahí que justo en la transición para el mes de noviembre, los primeros días de noviembre, puede haber otro evento. Es decir, no estamos teniendo un volumen de precipitaciones excelente, no se puede decir, uy, qué sobrado que estamos de lluvia, pero tenemos una frecuencia de eventos que permite más o menos ir cumpliendo con el almanaque, teniendo cierta precaución, digamos. O sea, el productor obviamente tiene que estar atento a los pronósticos de corto y mediano plazo, y obviamente tiene que saber el agua que tiene en el suelo. Nosotros en la bolsa de Entre Ríos habitualmente publicamos el mapa de humedad. El mapa de humedad en este momento tiene un nivel de reserva regular, entre regular y escaso. O sea, está faltando un poco de agua, evidentemente, independientemente de lo que yo te dije de trigo. Un inicio de siembra de soja requiere una recarga superficial, obviamente que requiere una recarga superficial, pero yendo un poquito a tu pregunta inicial, sí, estamos digamos, en un contexto de gran escala
básicamente ocupado por el fenómeno de la Niña, pero la escala regional está teniendo alguna influencia positiva y están apareciendo algunas lluvias que permiten ir sobrellevando ese paso negativo que eventualmente deja la Niña. Germán, ¿y ya hay alguna perspectiva de si bien dijiste algo de los primeros días de noviembre, pero ya pensando un poquito más alejado, noviembre y diciembre, cómo se van a presentar? Específicamente lo que es fenómeno de la Niña, tenemos que decir que estamos entre mediados de octubre y, digamos, mediados de diciembre es el peor momento, es decir, el momento de mayor riesgo en cuanto a que podamos tener deficiencias pluviales. Ahora ya venimos de un contexto así difícil, con lo cual no nos vamos a sorprender mucho. Lo que nosotros vemos es que si lo que está generando este problema es solamente el efecto Niña, eso se va a ir diluyendo a partir de diciembre y entonces de ahí para adelante, a mediados de diciembre, podríamos repetir un escenario similar al que tuvimos el año pasado, que justamente lo que nos mostró el año pasado es que a partir de mediados de diciembre tuvimos muy buenas lluvias, enero fue bueno, y después vino aquel febrero que fue malo. Yo creo que la situación este año va a ser un poco más equilibrada, que vamos a ir un enero, febrero con una distribución de lluvia más parecida a la que tenemos ahora, con frecuencia de eventos interesante en cuanto justamente a la frecuencia, quizá un poco cortos en el volumen, pero me parece que no vamos a tener, por ejemplo, todo un febrero seco como el que tuvimos el año pasado, que eso fue lapidario para la floración de las hojas, para muchas hojas Entre Ríos fue muy mala, fue un comportamiento muy lejos del ideal, digamos, y eso, bueno, complicó muchísimo los rendimientos y los resultados de la gruesa en general. Yo creo que no vamos a repetir eso, así que en ese sentido la perspectiva puede haber pulsos secos, siempre hay en el verano algún pulso seco, pero me parece que es una campaña que si uno compara directamente con la del año pasado, es una campaña mejor. Germán, y también un punto que venimos analizando en las últimas entrevistas es el río Paraná. Si bien no es de tu competencia, pero por lo menos ha tenido un repunte y se han registrado lluvias en el norte de nuestro país, por lo menos. Sí, de hecho, octubre viene siendo excelente en Misiones, prácticamente normal, te digo, y sobre todo ha llovido muchísimo en Paraguay, todo lo que es la franja oriental de Paraguay, que es donde, bueno, Paraguay tiene su principal actividad agrícola, han llovido cifras del orden de 250 a 300 milímetros. Yo no tengo datos de cómo llovió en Mato Grosso, o sea, al norte de Misiones, pero estimo que por el tipo de sistemas puede haber sido algo parecido y eso es lo que están notando ustedes en el río, alguna ligera mejora, pero no hay que entusiasmarse tanto. A mí me parece que el tema del río, lo hemos hablado también, puede haber mejoras temporarias. A mí me parece que son pulsos de agua que justamente como está lloviendo un poquito mejor en el norte, mientras no se da esa mejora, bueno, la mejora en los caudales del río va a ser sostenido, pero no está garantizado que eso tenga una continuidad en el tiempo, con lo cual el tema río va a ser grave yo creo que te diría que para todo el verano, va a ser difícil, la hidrovía va a estar complicada, pero no obstante eso, lo que vos decís es correcto y bueno, en el Instituto INA ya lo han marcado, ha habido algunos repuntes, pero si vos seguís como a lo largo del río, hay repuntes en zonas de la mitad del Paraná y en la parte alta del Paraná y en las zonas bajas hay más. Los caudales están en baja, o sea que no es parejo, la onda no es pareja, es decir, está muy al ritmo de las precipitaciones todavía la cuenca tiene que recargar mucho como para volver a la normalidad. O sea, casi todos los pronósticos muestran que si el comportamiento de las lluvias en este próximo semestre, o sea, desde octubre hasta marzo, se mantienen en niveles normales, los caudales todavía estarían por debajo de los niveles normales. Es decir, con lluvias normales todavía no estaríamos bien, pero obviamente sería el primer paso. Ojalá nos mantengamos lo más cercano posible a los valores normales, pero yo creo que todavía tenemos un periodo largo para recuperar el río Paraná que veíamos, ¿no? Que vimos siempre.